Sean bienvenidos a este subpodcast de arte. El día de hoy estaremos tocando el tema La turbia verdad detrás de las bailarinas de Edgar Degas. Bueno, ahora sí adentrémonos en un contexto histórico y social. Aquí nos podemos hacer la pregunta de quién era Degas. Bueno, él fue un pintor que nació en el año 1834 y murió en 1917. Él fue un pintor francés cuya obra estuvo marcada por una profunda obsesión con las bailarinas de ballet. A lo largo de su vida produjo una cantidad impresionante que representaban este tema, llegando así a acumular alrededor de 1500 piezas entre cuadros, dibujos y esculturas relacionadas con el ballet, claro está. Esta obsesión es inquietante y se manifiesta en el hecho de que Degas consagró la mitad de su obra a este tema. Este enfoque singular lo distingue al igual que otros artistas que tenían también sus motivos favoritos y predilectos para hacer sus obras, como lo fue Rembrandt con sus autorretratos, Cézanne con sus naturalezas muertas de manzanas y Van Gogh con sus paisajes cipreses. Sí. La relación de Degas con la danza se ve influenciada por el contexto cultural, social que se vivía en la segunda mitad del siglo XIX. En esta época el ballet no era el espectáculo refinado y respetado que conocemos hoy en día, más bien estaba asociado de alguna manera con la prostitución. Y la inmensa mayoría del público del Teatro de París, donde se presentaban las actuaciones del ballet, eran hombres acomodados de mediana edad. Para estos espectadores, la atracción principal no era tanto la danza en sí, sino la desnudez sugerida de brazos y piernas de estas hermosas bailarinas. Esta conexión entre el ballet y la sensualidad probablemente influyó en la elección de Degas de este tema como objeto de su arte. Sus representaciones de las bailarinas no son meramente idealizadas, sino que muestran la realidad cruda y a menudo despiadada del mundo del ballet en este tiempo. Su obra capturaba no solo la obra y gracia de estas bailarinas de ballet, sino también la vulnerabilidad y el arduo esfuerzo, inclusive la explotación que enfrentaban estas bailarinas en esta sociedad que veíamos en esta época. Bueno, ya que entramos un poco en este contexto, nos podemos hacer ya una idea de qué vamos a hablar. El análisis iconográfico del etude o la estrella, si lo traducimos. Vemos a una bailarina iluminada por los focos, capturando la gracia y la belleza del ballet. Aparentemente el centro de atención, la musa. Sin embargo, detrás de ella vemos a un hombre trajeado a las sombras, lejos de los reflectores. Bueno, este hombre está representando a Lavon, el suscriptor masculino adinerado de la época. Bueno, si vemos algo más a detalle, en el fondo vemos unas figuras inacabadas de unas pequeñas bailarinas. Estas se pueden interpretar como las Petits Raps. Eran jóvenes, hermosas, gráciles y pobres. El teatro y sobre todo la danza les permitía exhibirse para atraer la atención de los ricos caballeros. Entre estos hombres ociosos estaba muy extendido el tener un romance con aquellas artistas del teatro, mientras que para ellas la danza era la única posibilidad de escapar de la miseria. Esto los hacía una presa fácil para estos adinerados espectadores, que podían llevarlas a la cima del éxito o por el contrario, hacerlas perder totalmente en el exilio. Es decir, la figura de traje representa la mano opresora que manipula desde las sombras. En este sentido, L'Etude puede leerse como una crítica velada a las condiciones en las que trabajaban estas bailarinas y a la presión a la que se enfrentaban para cumplir con las expectativas de la sociedad y de aquellos que tenían el poder en el mundo del ballet. Bueno, aquí nos podemos preguntar, ¿qué autores han analizado esta obra en particular? Bueno,
Varios críticos y académicos han abordado al etude desde diversas perspectivas, como por ejemplo, hablemos aquí de Linda Noche, en su libro The Politics of Vision. Analiza cómo Degas cuestiona la norma de género y la sexualidad en su representación de las bailarinas. Bueno, por otro lado, Richard Kendall, en su estudio Degas Beyond Impressions, destaca cómo Degas utiliza la técnica para representar la realidad cruda del mundo del ballet. Aquí podemos ver y hacernos la pregunta, ¿cómo se relaciona el etude con el resto de la obra de Degas? Bueno, la etude es representativa de la obsesión de Degas con las bailarinas de ballet y su interés en explorar la realidad detrás de la belleza superficial de este arte, el ballet. A lo largo de su carrera, Degas produjo numerosas obras que mostraban las distintas facetas del mundo del ballet, desde la elegancia y la gentileza hasta la utilización y fragilidad de las bailarinas. Bueno, pero ¿cómo ha cambiado la historia del ballet desde sus inicios hasta la época en la que Degas produjo sus obras? El ballet ha evolucionado significativamente a lo largo de los siglos, desde sus inicios en la corte de Luis XIV en el siglo XVII hasta la época de Degas en el siglo XIX. En la época de Degas, el ballet se había convertido en un espectáculo popular en París, con una gran cantidad de teatros y compañías de ballet. Sin embargo, el ballet todavía estaba fuertemente influenciado por la decadencia social de la época, incluyendo la explotación y la sexualización de las bailarinas. Aquí nos podemos poner a pensar un poco, ¿qué papel jugó Degas en la representación del ballet en su obra? Bueno, Degas fue uno de los primeros artistas en capturar la realidad cruda y a menudo despiadada del mundo del ballet en esta época. A través de su obra, mostró la vulnerabilidad y la explotación de las bailarinas, así como la influencia aparentemente imperceptible pero poderosa sobre ellas. Su enfoque único y su habilidad para capturar la vida cotidiana de la época han hecho de él uno de los artistas más importantes de su tiempo. Bueno, vemos que toda esta información es fascinante. Les damos muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a este su podcast de arte. Y no siendo más, nos despedimos y recuerden que hoy tuvimos un viaje extraordinario a través de la turbia verdad detrás de las bailarinas de Edgar Degas. Hasta la próxima.